No discuto su calidad, pero sí me parece que después de una media hora, 40 minutos de usarlo continuamente, si es que te vas a dedicar como a incluso monitorarte en tiempo real en algún ensayo con tu banda, tu grupo, a volúmenes muy altos, puedes llegar a percibir cierto dolor de cabeza, cierto malestar, porque es la verdad, si recibes, como les digo, un audio bastante alto o medio alto durante mucho tiempo, sí puede llegar a perjudicar y puede llegar a ser molesto. Sí, vamos a hacer video, pero obviamente ya saben ustedes que a mí me encanta monitorearme en tiempo real. Entonces, básicamente estos audífonos me han servido muchísimo para poder estar al pendiente de lo que yo estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, cómo estoy modulando, etcétera. Monitorización en tiempo real. Lo voy a combinar con mi sistema inalámbrico de monitoreo, valga la redundancia. Que de hecho te voy a dejar por acá un video para que lo cheques y empezamos ya con el video. Y listo, pareciera que ni siquiera traigo audífonos. Vale, vamos a dejar el gorrito de fuera para que se vea que de hecho estoy utilizando los audífonos. Y ahora sí. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en este canal y vamos a hablar hoy de estos audífonos in-ear de la marca CCA, el modelo CXS. La verdad es que no tiene mucho tiempo que la misma marca de KZ nos envió unos audífonos básicamente iguales, solamente con una diferencia en el driver, que en ese caso era un planar y este tiene un driver dinámico, literalmente un conductor. El que maneja el sonido es diferente. No te voy a hablar de especificaciones técnicas de audio porque no las conozco, pero te voy a hablar acerca de mi experiencia de usuario y en qué se diferencian de los anteriores. Que dicho video te lo voy a dejar obviamente en la parte superior derecha para que puedas revisar también ese modelo que me llegó recientemente. Obviamente el tener un conductor dinámico o un dynamic driver se traduce en bajos costos y un registro más amplio de varias frecuencias. Básicamente el driver dinámico cuenta con más espacio para que pueda vibrar, lo cual lo hace percibir graves más detallados que dentro de la amplia gama de audífonos que existen en el mercado. Hay varios muy populares que obviamente cuentan con este sistema de drivers dinámicos y dada su versatilidad y disponibilidad, o sea, los encuentras muy fácilmente, pues son los favoritos de muchos. Ahora, esto simplemente es como una pequeña definición de lo que significa tener unos drivers dinámicos, que a mí en lo personal sí me gustaron un poquito más, pero ahorita hablaremos de mi opinión como tal ya utilizándolos en comparación a los que tenía previamente, que tenían un driver planar o plano. Pero antes de llegar a mi opinión, que insisto es completamente mía y agradezco muchísimo a la marca de KZ y CCA por mandarnos esos audífonos, pero lo que vaya a decir yo de esos audífonos es simplemente mi percepción, como yo los utilicé, cómo me terminaron por convencer o no, y bueno, ya hablaremos de eso. Pero primero vamos a hablar acerca de lo que viene en esta cajita de los audífonos. Así que vamos con el unboxing. Y ya revisando el contenido como tal de la caja, nos encontramos ya con obviamente un empaque bastante elegante, sencillo sí, pero bastante elegante, que nos deja pues entrever un poquito lo que son los audífonos antes de tenerlos ya como tal en la mano. Y al momento de abrirlos, simplemente quitando el plástico, podemos encontrar como tal ambos audífonos, ambos drivers dinámicos. Las gomitas debo decir que probablemente pueden ser mucho más cómodas que los anteriores. No puedo decirles que estoy 100% cómodo con ellas, pero de entrada para hacer las que vienen ya con los audífonos, la verdad es que están simplemente bien, y ya si tú quieres adquirir las tuyas propias, algunas personalizadas o algún tipo o un estilo de material que te gusten, pues estás en todo tu derecho, pero creo que para hacer las que vienen con los audífonos están bastante ok. Hablando como tal del cable, viene en esta bolsita que es particularmente complicada de abrir. Debo decir que mis impresiones son básicamente las mismas que el cable anterior. En realidad no es como que haya mucha diferencia más allá del tono del cable como tal, como más cobrizo. Personalmente no me llega a convencer mucho el color, pero entiendo que puede ser obviamente esto debido a los materiales. Vamos a encontrar el típico diseño que cubre completamente tu oreja, que son particularmente cómodos. La verdad es que después de un rato te olvidas que los traes puestos y simplemente funcionan también de manera muy normal. Tenemos el conector de 3.5, igual con ese terminado como medio transparente para que veas cómo está como colocado el cable como tal. Y obviamente tenemos una tercera bolsita que es igual de complicada de abrir con las demás gomitas, digamos, de repuesto. En caso de que quieras un tamaño diferente, la verdad es que eso siempre lo aplaudo, que tengan los accesorios necesarios para que puedas tener una mejor experiencia de usuario. Y pues yo le dejé las estándar, pero también vienen con unas más pequeñas y unas más grandes. Como les mencionaba previamente, las gomitas me sorprendieron, la verdad. Tienen esta especie como de estrías para que no se caigan tan fácilmente y debo decir que son bastante cómodas. Ahora, en el manual de usuario también tenemos este pequeño disclaimer acerca del tiempo de uso y obviamente la presión de sonido que vamos a estar recibiendo nosotros. Obviamente esto se refiere a que no estés expuesto a altos volúmenes durante mucho tiempo, porque puede provocar cierta molestia o pueden tornarse bastante incómodos después de cierto tiempo. Que la verdad, si les soy sincero, tiene muchísima razón. Yo intenté hacer stream como con los anteriores, un stream completo, y estamos hablando de que son entre 4 a 5 horas y media por stream, y la verdad es que no resistí más de 45
minutos con estos audífonos puestos, con el volumen que estoy acostumbrado a escuchar y que ni siquiera es muy alto, de mi monitorización, juegos, música, etc. Claramente no están hechos estos en particular para usarlos durante mucho tiempo, así que ten cuidado con eso. Que a ver, independientemente del tiempo que lo estamos utilizando, también hay que poner en contexto para qué los vamos a utilizar. Vamos a escuchar música, vamos a jugar, ¿qué es lo que vamos a hacer realmente? Como ustedes saben, yo la verdad me dedico a crear contenido full time en mi estudio aquí en casa, entonces mis actividades se reducen simplemente a eso, hacer stream, edición de video, jugar y si acaso tocar un rato la batería. Entonces, mis necesidades puede que requieran unos audífonos que no me incomoden después de literalmente casi medio día de estarlos utilizando, porque básicamente a eso es a lo que me dedico, escuchar. Me parece que son unos audífonos más hechos para el tema de entretenimiento. No demerito la calidad del sonido porque la verdad la profundidad que me dan estos, a diferencia de los que tienen el driver planar, es mucho más consistente, tiene una presencia mucho más intacta en los bajos y en los medios. Eso sí, los altos siguen brillando como cualquier in-ear y ayudan muchísimo obviamente a estar al pendiente de cierta textura que pues con unos audífonos normales tal vez no seríamos capaces de percibir, y que es mucho más fiable al momento de estar monitoreándote, por ejemplo en vivo, escuchar estas frecuencias y tener la certeza de que tú te estás escuchando como quieres y que se va a grabar de esa misma manera. Ahora, si nunca has tenido unos in-ear, es tan fácil como conectar las puntas con el indicador de si es el audífono derecho o izquierdo, como por ejemplo ahí se puede ver perfecto la L de izquierdo, lo conectamos y listo, ya está preparado el audífono para ser utilizado. Y así lucirían puestos los audífonos in-ear. La verdad es que es súper fácil de setearlos y a empezar a escuchar. Como les digo, son particularmente cómodos y la verdad es que te olvidas después de un rato que los tienes puestos. Entonces creo que en temas de comodidad puede ser una muy buena opción, la verdad. Y como yo los tengo conectados, es básicamente poner el cable por la parte de atrás con mi receptor inalámbrico y esto me da todavía más movilidad, y si no quieres que te estorbe como tal el cable, la verdad es que es súper recomendado utilizarlos de esta manera. En realidad los audífonos son buenos a secas, a mi parecer. Siento yo que me quedo un poquito más con los del driver planar o el driver plano, independientemente que este pueda captar más frecuencias o un rango más amplio de frecuencia. No discuto su calidad, pero sí me parece que después de una media hora, 40 minutos de usarlo continuamente, si es que te vas a dedicar como a incluso monitorarte en tiempo real en algún ensayo con tu banda, tu grupo, a volúmenes muy altos, puedes llegar a percibir cierto dolor de cabeza, cierto malestar, porque es la verdad, si recibes, como les digo, un audio bastante alto o medio alto durante mucho tiempo, sí puede llegar a perjudicar y puede llegar a ser molesto. Por lo demás, la verdad es que estoy pues bien con los audífonos. Básicamente el uso que les he dado últimamente es para monitorearme en este tipo de videos donde tengo que hablar unos 20-25 minutos y nada más. La verdad es que no lo recomiendo utilizar por más de media hora, y si esa es tu finalidad, como de escuchar música, uno que otro videojuego que sea rápido o simplemente para entretenimiento por un periodo pues no tan largo, pues la verdad es que son recomendables. Más allá de eso, creo que sí tendrías que buscar otras opciones. En fin, de mi parte nada más que añadir. Muchísimas gracias a la gente de CCA y KZ, obviamente, por mandarnos sus CXS, unos audífonos con driver dinámico. La verdad es que suenan bien y, como les digo, ya tendrás tus necesidades y ya tú sabrás si vale la pena adquirirlos o si buscas otro tipo de solución de audio para lo que quieras escuchar. Así que, en fin, de mi parte nada más que añadir. Espero le puedas dar like a este video para que la gente que esté buscando este tipo de audífonos pueda encontrar la info mucho más rápido, ya que así YouTube nos ayuda a promocionar mucho más el video. Te recuerdo que si te gustan estos videos, ya sean reviews, consejos, tutoriales, lo que sea, te puedes suscribir al canal y activar la campanita para que te avise cada vez que suba uno nuevo. Cada vez más cerca de los 90,000 suscriptores, así que muchísimas gracias por ese apoyo. Los voy a dejar con este video que es el review anterior de los KZPR1, los de driver plano, para que los puedan checar y comparar en forma, en diseño, en prestaciones, en sonido, lo que ustedes gusten. En caso de que sigan buscando unos in-ear, puede ser una opción que les puede llegar a interesar. Así que pues los dejo con ese video y cuídense mucho. Nos vemos. Bye bye.